Saludos a todos, mi nombre es María Yolanda Guerrero y les voy a hablar sobre el tema de sujeto de derecho y persona. Vamos a empezar con el concepto de persona, la etimología de persona. El origen de la palabra persona es antiguo y complejo, deriva del latín personae, que significa máscara de actor, personalidad o persona. A su vez el latín tomó esta palabra del etrusco persu, que a su vez venía del griego prosopon. Prosopon significa lo que se pone delante del rostro, es decir, una máscara, especialmente en el teatro griego y romano. Así, persona significa lo que resuena, retumba con ruido. Ahora vamos con la clasificación de las personas según los romanos. Una forma de clasificar a los sujetos del derecho romano era distinguir entre los grupos principales. Las personas naturales, físicas o humanas, libres y esclavos. Las personas naturales eran los seres humanos que tenían capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Dentro de las personas naturales se distinguían entre los libres y los esclavos. Los libres eran aquellos que gozaban de libertad y podían ejercer sus derechos por sí mismos, no necesitaban de otra persona. Los esclavos eran aquellos que carecían de libertad y estaban sometidos a la potestad de otra persona, porque ellos tenían un dueño. Personas jurídicas, morales o colectivas. Las personas jurídicas eran entidades creadas por el derecho que tenían personalidad propia y capacidad para actuar en el ámbito jurídico. Las personas jurídicas podían ser públicas o privadas según la finalidad y su relación con el Estado. El Estado, la Iglesia o una fundación eran ejemplos de personas morales que representaban una idea o un propósito. Ellos eran los que representaban la moral en esos tiempos. Las personas colectivas eran grupos de personas naturales, un grupo de personas que compartían un interés común, como una empresa, una organización o un ayuntamiento. Los sujetos de derecho. Un sujeto de derecho es una persona, o puede ser una entidad también, que tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones jurídicas. Los sujetos de derecho pueden ser de dos tipos, naturales o jurídicos. Los sujetos de derechos naturales son los seres humanos que tienen personalidad jurídica desde su nacimiento hasta su muerte, o sea, tienen un derecho que nace con ellos. Los sujetos de derechos jurídicos son las organizaciones o grupos que actúan como una unidad, como las sociedades, las asociaciones o el mismo Estado. Capacidad jurídica. La capacidad jurídica se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad jurídica es la actitud, es el concepto de capacidad jurídica que tiene una persona, tiene la capacidad de tener derechos y obligaciones, así como para ejercerlos también. Se divide en dos tipos, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones desde su concepción o nacimiento, lo que dijimos anteriormente, un derecho adquirido desde que la persona nace hasta su muerte. La capacidad de ejercicio es la que tiene una persona para actuar por sí misma en el ámbito jurídico, sin necesidad de representación o autorización de otra persona. Causas modificativas de la capacidad jurídica. Las causas modificativas de la capacidad jurídica son aquellas circunstancias que perturban a la capacidad de una persona para ser titular de derechos y obligaciones, o sea, le obstaculizan esos derechos y obligaciones. Algunas de estas causas son la degradación del honor civil, la religión, la condición social, la profesión y el sexo. Estas causas no suponen la pérdida total de la capacidad jurídica, sino una limitación o restricción de la misma en determinados ámbitos o actos. Requisitos relativos a la existencia humana, elementos requeridos por los romanos para que pueda considerarse existente el hombre. Los requisitos relativos a la existencia humana son aquellos elementos que los romanos consideraban indispensables para que una persona fuera reconocida como tal. Estos requisitos eran la concepción, el nacimiento, la forma humana y la vialidad. Entre otras palabras, tenía que nacer vivo, tener forma humana y ser viable para ser reconocido como ser humano, como un humano. El sujeto debía cumplir con ciertas condiciones, de lo contrario se le trataba como un objeto o una aberración, no se le consideraba en ese tiempo
como si fuera una persona, sino como una cosa, si no cumplían los requisitos que exigían. El nasciturus curatur ventris, el nasciturus curatur ventris es un término jurídico que se refiere al representante legal del concebido y no nacido. Nasciturus se llamaba, el no nacido se llamaba nasciturus en el derecho romano y en algunos ordenamientos actuales. Todavía en esta época pues se considera algo así, o sea, todavía existe. Su función era proteger los intereses y derechos del nascituro, de la persona, del no nacido, especialmente el derecho a nacer. Se le cuidaba de que se le garantizaba nacer mediante la adopción de medidas y procedimientos adecuados. Tenían ya ellos sus cuestiones. El curator ventris era designado por el pueblo romano por el magistrado competente. Había un magistrado, tenían sus... En la actualidad, la figura del curator ventris ha sido sustituida o adaptada a estos tiempos por otras instituciones jurídicas que también buscan garantizar la tutela del concebido no nacido. Le garantiza que nazca. Status libertatis. La condición jurídica de cada individuo se determinaba por el status libertatis, que establecía si era esclavo o libre. Régimen de la esclavitud. El régimen de la esclavitud era una institución jurídica en esa época que permitía la propiedad de personas por parte de otras. Ahí es donde vienen los esclavos. Causas. Las causas de la esclavitud eran diversas, pero generalmente se originaban de la guerra, del comercio, el nacimiento, la deuda. Condición jurídica del esclavo. La condición jurídica del esclavo era la de una cosa, sin derechos ni personalidad. El esclavo estaba sometido a la voluntad y el poder del amo, quien podía disponer de él como quisiera. Obligaciones del amo originadas por el esclavo. Bueno, las obligaciones del amo originadas por el esclavo, cuando esa persona tenía un esclavo, eran principalmente dos tipos: alimentarlo y vestirlo, y responder por los daños que ese esclavo le pudiera causar a otra persona, a terceros, pues. La manumisión. ¿Qué era la manumisión? La manumisión era el acto por el cual el amo liberaba al esclavo, ya fuera por propia voluntad, por testamento o por precio. Efectos de la manumisión. Los efectos de la manumisión eran que el esclavo adquiría la libertad y la ciudadanía romana, pero no podía ejercer todos los derechos civiles ni políticos. Solamente él tenía esto, la libertad y la ciudadanía romana, pero no podía participar en decisiones políticas ni nada de eso. Ellos estaban solamente con eso. Tipos de manumitidos. Tenemos los tipos de manumitidos, eran los siguientes: ingenuos. Primero eran los ingenuos, que eran los nacidos libres. Libertus, que eran los liberados por la voluntad del amo. Y los libertinos, que eran los libertados por testamento, y dediticios, que eran los libertados por precio. Me imagino que era cuando los vendían, esos esclavos, ¿verdad? Pagaban una cantidad y ellos los vendían como si fueran, bueno, una cosa, ahí lo decía, pues. Status civitatis. Se refería a la condición jurídica de una persona para determinar si tenía o no la ciudadanía romana. Régimen de los ciudadanos romanos. El régimen de los ciudadanos romanos se basaba en el principio de que solo los que pertenecían al pueblo romano tenían plenos derechos civiles y políticos. Adquisición de la ciudadanía. La adquisición de la ciudadanía podía ser por nacimiento o por concesión. ¿Cuándo se perdía la ciudadanía? La pérdida de la ciudadanía podía ocurrir por esclavitud, por exilio, renuncia voluntaria o infamia. Condición jurídica de los ciudadanos romanos, los no ciudadanos, los peregrinos. La condición jurídica de los ciudadanos romanos se determinaba en el status libertatis, libre o esclavo. O sea, el status libertatis era o era libre o era esclavo. El status civitatis, ciudadano o no ciudadano, ciudadano o no ciudadano, pues. El status familiae sui ibrius o alieni ibrius. Los no ciudadanos eran aquellos que carecían de derechos inherentes a la ciudadanía romana. No tenían la ciudadanía romana, y a los extranjeros, los esclavos y los libertos. Los peregrinos eran los habitantes de las provincias sometidas a Roma. Ellos dependían de Roma, que tenían un derecho limitado de comercio y
contratación, pero no podían participar en la vida política ni acceder a la magistratura, solamente eso. Estatus familiar. Era la condición familiar que determinaba si se encontraba bajo la autoridad de otro o era independiente. Sui iuris. Las sui iuris eran aquellos que tenían plena capacidad de obrar, es decir, que podían ejercer sus derechos y obligaciones plenamente sin depender de nadie, eran autónomos. Los alieni iuris eran aquellos que estaban sometidos a la potestad de otro, como los hijos de la familia, los esclavos o los clientes. Condición jurídica de los sub iuris y los alieni iuris. Bueno, la condición jurídica era la siguiente. Eran las dos categorías de personas en el derecho romano que determinaban su condición jurídica. La condición jurídica de los sub iuris y los alieni iuris implicaba diferencias en cuanto a su participación política, social y económica de la sociedad romana. Bueno, esta ha sido mi intervención, espero que les agrade y bueno, hasta pronto, nos vemos.